Hola a todos, soy Aidan. Cuando pensamos en Alastor de Hazbin Hotel, la mayoría se queda con la etiqueta superficial de que es un simple psicópata narcisista o un demonio malo porque sí. Pero si rascamos la superficie de las dos temporadas, descubriremos una mente perturbadora y brillante que va mucho más allá de lo que uno cree. Todo el mundo recuerda su famosa frase de que una sonrisa es una herramienta valiosa para ocultar las verdaderas intenciones. Pero psicológicamente esto representa una auténtica obsesión por desconectarse de sus emociones. Alastor siempre se ha impuesto la estricta regla de sonreír pase lo que pase. ¿Esto por qué? En su estructura mental, mostrar una emoción genuina de vulnerabilidad como el miedo o el dolor equivale a perder el control y su imagen de superioridad. Lo vimos perfectamente cuando Adam destruyó su bastón. Esta sonrisa funciona además como una agresión pasiva y un gusto por la crueldad que busca desestabilizar el entorno. Alastor jamás sonríe porque esté feliz, sino para recordarles a los demás que él controla la narrativa de la situación. Si tú no puedes alterar su rostro, tú simplemente no tienes el poder sobre él. Esta estricta armadura mental y su obsesión por el orden es lo que lo mantuvo bajo control mientras estuvo encadenado. Pero el final de la segunda temporada nos demostró que las cadenas no son eternas y que Alastor es capaz de quemar el tablero con tal de recuperar su autonomía. Esta misma necesidad de control se traslada a su vínculo con Charlie, el cual funciona como un parásito emocional mediante un sutil desgaste de su personalidad. Charlie representa la pureza, la ingenuidad y el poder bruto más absoluto del infierno, y Alastor, siendo un alma corrupta, experimenta esta fascinación psicológica por ella. No quiere destruirla, desea moldearla. Se alimenta de su esperanza para entretenerse, esperando el momento exacto en que ella falle para demostrar que su visión cínica del mundo es la correcta. Al ganarse su confianza, ha tejido una red de dependencia emocional, reforzamiento narcisista positivo o lo que en la psicología se conoce como love bombing selectivo, donde él se convierte en el protector necesario, usando la luz de la princesa para contrarrestar su propia decadencia. Alastor no la destruye con mentiras directas para volverla loca, sino con recompensas y aplaude su ingenuidad, inflándole el ego para que ella sienta que solo con él a su lado podrá salvar el infierno. Esta obsesión por dominar el entorno explica también su rechazo visceral a la tecnología moderna de Vox y su aferramiento anacrónico a la radio. La radio siempre ha sido un medio unidireccional. Tú hablas y el resto te escucha, sin réplicas inmediatas. Vox representa la televisión y el internet, medios masivos y caóticos donde el público sí tiene voz y el control se diluye. Alastor se ancla a los años 30 como un mecanismo de defensa para preservar su identidad, porque si aceptara el presente, acepta que el mundo avanzó sin él y que su figura ya no es tan imponente. Su guerra con Vox, además de ser una batalla por poder, es una batalla psicológica contra el miedo a quedar en el olvido o terminar siendo obsoleto. Incluso su canónica asexualidad está completamente instrumentalizada dentro de su estructura de poder. En el infierno, donde el sexo es la moneda de cambio y la herramienta de manipulación más grande, carecer de este impulso lo vuelve psicológicamente invisible e inmune a los ataques basados en la seducción. Para Alastor, las conexiones no nacen de la intimidad, sino de la utilidad y el intercambio transaccional. Tolera a Mincy por nostalgia y respetaba a Rosie por pura conveniencia, pero nunca ha permitido que nadie se acerque a su núcleo blando. Su asexualidad actúa como el escudo definitivo al no necesitar a nadie físicamente. Reduce al mínimo las vías por las cuales alguien podría llegar a controlarlo o lastimarlo. Todo este perfil controlado milimétricamente, modales anacrónicos, manipulación pasiva, no desaparece tras los eventos del final de temporada. Al contrario, ahora se desata sin ningún filtro. En el último episodio, presenciamos su jugada maestra: manipular a Charlie para que pueda declarar a Vox como el demonio más poderoso del infierno, anulando en un vacío legal los términos del contrato con Rosie,
quien resultó ser la verdadera dueña de su alma. Alastor no esperó a que lo liberaran, él mismo rompió el candado. Y psicológicamente, cuando le quitas el freno de mano a una mente con rasgos maquiavélicos, las consecuencias son devastadoras. Al desaparecer este lazo, presenciamos el fin de su cortesía contenida y el adiós definitivo a su máscara de caballero. Sus modales de los años 30 no eran solo un gesto personal, sino una estrategia de adaptación necesaria mientras estaba bajo el control indirecto de Rosie, la gobernante caníbal. Ese contrato actuaba como un super yo forzado, un límite externo que le recordaba que él no era el dueño absoluto de sus actos. Al verse libre ahora, esa contención desaparece y da paso al despertar de su lado más salvaje, volviéndolo propenso a arrebatos de crueldad explícita, menos sutiles y mucho más sádicos. Esto provoca de inmediato una devaluación narcisista hacia la propia Rosie. Porque no ayudas, con tu poder ganarían sin duda. ¿Y qué ganaré? Gratis no lo haré y el precio lo conoces bien. No premiaré una víbora con tu ingratitud. Si mueren todos allá tú. ¡Mentiroso! ¡Pagarás después! Quid pro quo lo justo es. No eres más que un títere. Siempre supiste cuál era mi interés. Pasa de ser una aliada respetada a una simple herramienta usada. Para Alastor, las personas son solo amenazas o instrumentos, y ahora, con el contrato terminado, ya no siente gratitud genuina, sino la soberbia de haber recuperado lo que por derecho siempre fue suyo. Aunque en el final de temporada aún mantenga esa fachada de conveniencia política, en su mente el respeto por Rosie ha caído porque ya la ha superado. De hecho, esto se nota claramente en el tramo final, donde se muestra risueño cuando ella le pide algo, dejando en claro que si ella llega a necesitarlo y esto no beneficia a su ego, él no dudará en pegarle con frialdad absoluta. Ahora, mirando hacia el futuro de la serie, esta liberación redefine por completo su juego con la princesa. Al perder el miedo al castigo de un superior, Alastor ya no necesita el rol de tío carismático y de confianza. Aquí es donde entramos en un terreno de análisis de predicción. Su control sobre Charlie se volverá notablemente más audaz. Es muy probable que empiece a empujar su liderazgo hacia decisiones más severas y despiadadas, buscando corromper su pureza, no por mera supervivencia, sino por el puro hecho de que le da placer demostrar que su visión cínica del mundo siempre fue la correcta. Pero el efecto más complejo de esta libertad que ha obtenido es el vacío existencial al que se enfrenta ahora como un depredador suelto. En perfiles maquiavélicos existe un fenómeno llamado depresión por éxito o vacío de meta. Durante mucho tiempo, el motor principal de Alastor era el rencor y el deseo obsesivo por recuperar su libertad. Ahora que rompió la cadena, el gran enemigo invisible ha desaparecido, dejándolo cara a cara con su propia insatisfacción crónica dentro del infierno. Este vacío existencial es lo que lo vuelve verdaderamente volátil. Es muy probable que lo empuje a buscar metas ridículamente más grandes y peligrosas, como ir directamente por el trono de Lucifer o desestabilizar el equilibrio entre el cielo y el infierno, solo para volver a sentir esa adrenalina del conflicto y no tener que mirar su propio abismo interior. Al final del día, quitarle la correa a un perro rabioso no lo hace más feliz, solo asegura que ya no hay garantía de quién va a morder, y ahora mismo cualquiera en el hotel, incluida la propia Charlie, está dentro de su menú psicológico. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por ver, me ayudaría muchísimo si se suscribieran, es gratis. Y también da un apoyo tangible al creador. Corazón rojo.